Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar, y es que vamos a hablar de esos giros inesperados en la vida de nuestras celebridades favoritas, que a veces nos dejan con la boca abierta. Específicamente vamos a desentrañar un pequeño misterio, una situación que ha generado bastante revuelo en el mundo del espectáculo. Can Yaman, el guapo actor turco, habrá arruinado sorpresivamente un plan que tenía Demet Özdemir fuera de las cámaras. Sí, han oído bien. Acompáñenme en este recorrido por los detalles y los rumores que rodean esta interesante historia. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este enredo, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Vamos a ello. Como saben, tanto Can Yaman como Demet Özdemir son dos de los nombres más resonantes y queridos de la televisión turca, y su fama ha trascendido fronteras, cautivando a audiencias en todo el mundo. Muchos recordarán su química innegable en la exitosa serie Erkenci, donde interpretaron a Kandibit y Sanemeyn, una pareja que enamoró a millones. Y es precisamente esa conexión, esa chispa que encendieron en pantalla, la que a menudo hace que los fans se pregunten si esa magia continúa fuera de los sets de grabación. La química entre ellos era tan palpable que rápidamente se convirtieron en una de las parejas más shipeadas por el público, y cada gesto, cada mirada, alimentaba las esperanzas de un romance en la vida real. Si bien ambos han mantenido una postura profesional y discreta respecto a su relación fuera de cámaras, el cariño y la admiración mutua siempre han parecido evidentes. Ahora bien, la noticia que ha desatado esta especulación gira en torno a un supuesto plan o proyecto que Demet Özdemir tendría en marcha. Los detalles específicos son algo difusos, como suele suceder con los rumores del mundo de la farándula, pero se habla de una oportunidad profesional importante, tal vez un nuevo papel protagónico en una producción internacional, una colaboración con una marca de renombre o un proyecto personal que Demet llevaba tiempo gestando con gran ilusión. Imaginen la ilusión y el esfuerzo que una artista pone en este tipo de iniciativas. La preparación, la negociación, la expectativa de un nuevo reto que consolide aún más su carrera a nivel global, todo un camino que Demet, con su talento y dedicación, seguramente estaba recorriendo con gran entusiasmo y confidencialidad, como es habitual en las etapas iniciales de proyectos de esta envergadura. Y aquí es donde entra en escena Can Yaman. Según algunas filtraciones y comentarios de fuentes cercanas al círculo de los actores, la intervención de Can podría haber sido, cuanto menos, una sorpresa para Demet. No estamos hablando de una mala intención, por supuesto, nada de eso. Más bien, se trataría de algo que él hizo quizás por impulso, por seguir su propio camino profesional, que de alguna manera se cruzó con los planes de ella. Piénsenlo, a veces en la industria del entretenimiento, las oportunidades son efímeras y los calendarios se solapan de forma impredecible. Un papel que te ilusiona puede ser ofrecido a otro actor al día siguiente, o una fecha de rodaje puede cambiar repentinamente, afectando a otros compromisos. La industria es un ajedrez en constante movimiento, donde cada pieza, cada decisión, puede tener repercusiones inesperadas en el tablero. La especulación más fuerte apunta a que Can Yaman habría aceptado un proyecto o un compromiso que de alguna manera, competía directamente o interfería con la oportunidad que Demet tenía entre manos. Imaginen que ambos estuvieran considerando un mismo gran proyecto internacional, quizás una adaptación de una novela exitosa o una película de Hollywood que requiriera talento turco. O quizás que la participación de uno en un evento específico, como un festival de cine importante o una gala de premios, afectara la disponibilidad del otro para colaborar en otra iniciativa que compartían o que tenían en común. Las posibilidades son muchas y, como les digo, en este mundo de las celebridades, las agendas son complejas y las decisiones pueden tener efectos dominó, impactando no solo a los involucrados directos, sino también a sus equipos, sus proyectos y, por supuesto, a la expectativa de sus seguidores. Lo fascinante de esta situación es el cómo. ¿Fue una decisión de Can que se tomó sin consultar a Demet o a sus representantes? ¿Fue algo que surgió de repente, una oferta irrechazable que él simplemente no pudo rechazar, sin ser plenamente consciente de las posibles consecuencias para Demet? ¿O quizás fue una coincidencia desafortunada, un cruce de caminos donde ambos, sin querer, terminaron chocando en sus trayectorias profesionales? Las versiones son variadas y, como suele ocurrir, la falta de información concreta da pie a todo tipo de teorías. Algunas apuntan a que Can, con su creciente fama internacional y su agenda cada vez más apretada,
ha estado recibiendo ofertas muy atractivas y puede que haya aceptado una de ellas, enfocándose en su propio desarrollo profesional, sin ser plenamente consciente de que podría afectar un plan de Demet. Otros sugieren que, dada su anterior relación y la estrecha amistad que aún se rumorea conservan, podría haber habido alguna comunicación, pero quizás malentendidos, prisas en las decisiones o simplemente la vorágine de la industria llevaron a este cruce de caminos inesperado. Es importante recalcar que hasta el momento, no hay nada confirmado oficialmente por ninguno de los dos actores ni por sus representantes. Todo se basa en rumores, en lo que se comenta en los foros de fans, en las redes sociales y en las publicaciones de algunas revistas de espectáculos que a menudo buscan generar controversia y expectación. Y es precisamente esta ambigüedad, este velo de misterio, lo que alimenta la curiosidad y el debate. Podría ser que Khan haya tomado un papel que Demet deseaba intensamente, quizás el rol principal en una serie que ella llevaba años queriendo hacer. O tal vez él firmó para un proyecto que requería un equipo de producción con el que Demet ya tenía un acuerdo para otro proyecto, y al aceptar Khan, el equipo tuvo que priorizar o modificar sus compromisos. Las interpretaciones son infinitas y cada fan tiene su propia teoría sobre lo que pudo haber sucedido. Podríamos pensar en el caso de un guión que ambos actores consideran ideal para su carrera. Si Khan decide aceptarlo primero y ese guión es justo la oportunidad que Demet estaba persiguiendo con ahínco, entonces sí, podríamos decir que su decisión, aunque legítima desde su perspectiva profesional, habría indirectamente arruinado su plan. O imaginen que ambos estuvieran en conversaciones para ser la cara de una importante campaña publicitaria global, una oportunidad que no solo les reportaría beneficios económicos sino también un gran prestigio. Si Khan es elegido por la marca, y esa campaña implicaba un compromiso de tiempo que Demet también tenía previsto destinar a otro proyecto que estaba a punto de cerrar, la situación se complica significativamente. La belleza de estas historias, aunque a veces pueda sonar un poco maliciosa o incluso melodramática, es que nos recuerdan la humanidad detrás de las estrellas. Son personas con ambiciones, con carreras que deben gestionar en un entorno altamente competitivo, y a veces, por mucho que deseen colaborar o que sus caminos se alineen de forma armoniosa, la vida profesional tiene sus propios designios y dictámenes. Khan Yaman ha tenido un éxito meteórico, especialmente después de Erkencicus, y ha estado inmerso en proyectos internacionales, desde series en Italia que lo han consolidado como un ídolo en Europa, hasta películas y colaboraciones que demuestran su creciente proyección global. Su carrera ha tomado un rumbo muy ambicioso y global, con un ritmo de trabajo frenético y una constante búsqueda de nuevos retos. Por su parte, Demet Özdemir también ha seguido cosechando éxitos, participando en producciones muy populares en Turquía y demostrando su versatilidad como actriz, explorando diferentes géneros y personajes que la han consolidado como una de las actrices más importantes de su generación. Este supuesto plan arruinado nos lleva a reflexionar sobre la competencia inherente a la industria del entretenimiento. No se trata necesariamente de enemistad o de una guerra declarada, sino de oportunidades que a veces se cruzan y que obligan a los artistas a tomar decisiones rápidas y, en ocasiones, difíciles. Imaginen la frustración para Demet si realmente estaba a punto de cerrar un trato muy importante, un proyecto que significaba mucho para ella a nivel profesional y personal, para luego enterarse de que Khan, sin pretenderlo o quizás por una decisión profesional legítima, ha ocupado ese espacio o ha tomado esa oportunidad, haciendo que el suyo se desvanezca. Y al mismo tiempo entendemos que Khan tiene derecho a seguir su propia carrera, a aceptar las ofertas que le llegan y a perseguir sus objetivos. Es un delicado equilibrio entre la colaboración, la amistad, la competencia sana y la ambición profesional. Lo que sí es seguro es que la conexión entre Khan y Demet, tanto la profesional como la que el público imagina que existe o existió, sigue siendo un tema de gran interés y fascinación. Los fans anhelan verlos juntos de nuevo, ya sea en pantalla interpretando a una nueva pareja inolvidable o, para aquellos que sueñan con un romance en la vida real. Cualquier noticia que los involucre, por mínima que sea, genera un revuelo y miles de comentarios en redes sociales. Este rumor en particular ha puesto a muchos a especular sobre las dinámicas detrás de escena, sobre si hay rivalidades ocultas o si, por el contrario, se apoyan mutuamente a pesar de las circunstancias y la competencia. La lealtad de los fans es un factor importante en la carrera de estos artistas, y cualquier indicio de conflicto o de colaboración es analizado con lupa. Quizás si investigamos un poco más a fondo podríamos encontrar algún hilo conductor, alguna pieza del rompecabezas que arroje luz sobre la verdad.
¿Había alguna noticia previa sobre un proyecto específico de Demet que se había anunciado o rumoreado en medios especializados? ¿Hay alguna declaración de Khan o de su equipo que pueda arrojar luz sobre sus compromisos recientes y las fechas en las que se cerraron esos acuerdos? A veces un pequeño detalle desapercibido, una frase en una entrevista o una publicación en redes sociales, puede ser la clave para entender la situación. Pero como bien sabemos en este mundo de la fama, la verdad a menudo se esconde detrás de capas de secretismo, de comunicaciones estratégicas y, por supuesto, de la especulación mediática y de los fans. Lo que este tipo de situaciones nos enseñan es que incluso para las celebridades más exitosas y adoradas, la vida no siempre sale según lo planeado. Existen imprevistos, decisiones de último momento, oportunidades que surgen y desaparecen con la misma rapidez, y encrucijadas profesionales que pueden alterar el curso de una carrera, a veces de forma drástica. Y si Khan Yaman con una de sus acciones haya indirectamente alterado un plan de Demet Özdemir, esto solo subraya la naturaleza dinámica y a veces impredecible del éxito en la industria del entretenimiento. Las carreras de los actores son un camino lleno de curvas, de obstáculos, pero también de sorpresas y de giros inesperados que pueden llevarlos a destinos inimaginables. Podríamos incluso pensar que esta interferencia, si es que realmente ocurrió, podría, a largo plazo, ser algo positivo para ambos. Quizás al no conseguir ese plan específico, Demet se abra a otra oportunidad aún mejor, un proyecto que termine siendo más gratificante o que impulse su carrera de una manera aún más significativa. O tal vez la acción de Khan, aunque sorpresiva, le impulse a Demet a buscar nuevos caminos, a explorar diferentes facetas de su talento y a demostrar su versatilidad en otros proyectos igualmente valiosos. En el mundo del arte y del espectáculo, los giros inesperados a veces son los que nos llevan a destinos más interesantes y enriquecedores de lo que imaginábamos, abriendo puertas a posibilidades que antes ni siquiera contemplábamos. Lo cierto es que la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir, incluso cuando se trata de rumores de planes arruinados o de posibles interferencias profesionales, sigue cautivando a millones de personas. Nos mantiene atentos, especulando, debatiendo y, sobre todo, esperando ver qué nos deparan estos dos talentosos artistas en el futuro. La admiración que sentimos por ellos no disminuye, al contrario, se ve enriquecida por estas pinceladas de complejidad humana y profesional, que nos recuerdan que detrás de los personajes icónicos hay personas reales con sus propios sueños, ambiciones y desafíos. Así que, para resumir, lo que hemos explorado hoy es el rumor de que Khan Yaman, de manera sorpresiva, podría haber interferido con un plan o proyecto de Demet Özdemir. Si bien no hay confirmación oficial y todo se mantiene en el ámbito de la especulación, las teorías surgen de la propia naturaleza competitiva de la industria del entretenimiento y de la cercana relación, pasada y presente, que se cree que existe entre ambos. Ha sido un viaje intrigante por los meandros de la fama, las oportunidades profesionales y las complejas dinámicas de la industria del espectáculo. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo y por dedicarme su valioso tiempo. Espero que les haya resultado tan interesante y entretenido como a mí investigarlo y contárselos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que Khan realmente afectó los planes de Demet? ¿Qué creen que pudo haber sucedido? ¿Fue intencional o una desafortunada coincidencia? Por favor, dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leer sus teorías, sus reflexiones y sus puntos de vista. Y si les gustó este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y seguidores, y si aún no lo han hecho, les reitero mi invitación a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que seamos cada vez más en esta comunidad apasionada por el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y más historias fascinantes. Hasta pronto.